Continuamos nuestro estudio de la historia de las doctrinas y hoy vamos a ver muy brevemente la historia de la doctrina de la obra de Cristo. Hemos hablado de Dios, la Trinidad, hemos hablado de la persona de Cristo, hemos hablado de la persona y de la obra del Espíritu Santo y hoy vamos entrando a temas un poco más, concretos, más específicos, la obra de Cristo. Son relacionados con el tema de la salvación, que será otro tema que vamos a tratar. Y voy a hacer una cosa muy breve. Hay muchísimo que se puede desarrollar de esta doctrina y hay mucho que se ha dicho, mucho que se ha escrito, pero yo lo que quiero hacer es un resumen nada más. Y aquí se habla de las teorías de la expiación, la obra redentora de Cristo. Es decir, se pone énfasis en eso. La obra de Cristo es mucho más que la redención, pero es la obra principal que ha sido estudiada a lo largo de la historia y en lo que ha habido más debate. Hoy se habla de la obra de Cristo en términos más amplios que la redención del ser humano. Se habla de la redención cósmica, por ejemplo, usando textos de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. Y se habla de la obra de Cristo de establecer el reino, que es al final de cuentas la meta final. Pero queremos limitarnos al tema de la expiación, que es lo que ha recibido más atención a lo largo de la historia. ¿Cómo se ha interpretado la obra de expiación de Cristo? ¿Qué es lo que significa el tema de expiación? Y la expiación, pues recuerda que viene de la fiesta judía, del Yom Kippur, el día de expiación, el día del perdón, que era una vez al año cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía las ceremonias ahí de simbolismo, de rociamiento de la sangre y el simbolismo del perdón y de la limpieza y del pecado que es absorbido por el sacrificio ahí. Cristo es nuestra expiación, dice las Escrituras. Él es la expiación. Bueno, ¿cómo se entiende eso? La muerte de Cristo es expiatoria. ¿Cómo se entiende? ¿En qué sentido? Bueno, ha habido varias teorías a lo largo de la historia. Por lo menos ha habido 6 formas de interpretación, 6 formas de entender. Algunas de ellas están relacionadas. Voy a enumerarlas. Una se llama influencia moral, otra se llama la teoría del ejemplo, otra se llama la teoría del rescate pagado a Satanás, otra se llama la teoría gubernamental, luego la teoría arminiana, se le conoce como arminiana por su teólogo, y la sustitución vicaria o la satisfacción. Bueno, ¿quiénes son los exponentes de estas teorías? Y no van en orden cronológico, sino más o menos en orden lógico de cómo se ha clasificado las teorías. El proponente de la influencia moral es Abelardo. Él enseña que Abelardo es un teólogo de la Edad Media. Enseña que la muerte de Cristo es ejemplar. Sirve para estimular a los demás, a los discípulos, a los creyentes, para una vida de santidad. Estamos estimulados a imitar a Cristo y la vida de Cristo es de imitar y su muerte nos sirve de ejemplo para eso. En última instancia la muerte como que no es necesaria, porque bien pudimos haber imitado su vida sin que hubiera tenido que morir. Claro, esa es una contradicción interna de la teoría, pero así se presentó. Es influencia moral, pero viene la otra que es ejemplo, es muy similar. La propone un teólogo ya de la época de la Reforma, después de la Reforma, Socino. Él también dice algo similar, que la muerte de Cristo es un ejemplo, para que nos habla de la necesidad del arrepentimiento,
nos habla de un estímulo para el arrepentimiento y una vida, pues una vida pura, una vida como la de Jesús. Son muy similares. También la muerte resulta ser un poco innecesaria, pues, porque bien se podía hacer eso sin necesidad de que Jesús muriera. Una teoría muy popular en los primeros siglos es la teoría que desarrolló Orígenes, es el rescate pagado a Satanás. Sí se habla de un rescate, se habla de la redención en ese sentido, pero Orígenes decía que el rescate se pagaba a Satanás, que éramos esclavos de Satanás, y entonces Cristo le pagó a Satanás con su muerte el equivalente de la liberación de todos los seres humanos, ¿no? La muerte, por supuesto, es necesaria, indispensable. Se libera a los seres humanos con este acto de Cristo. Esto se parece a lo que nosotros hemos enseñado en los círculos más evangélicos, con la diferencia de que el rescate no es pagado a Satanás, pues. Eso no se enseña. La teoría gubernamental la enseña Hugo Grocio. Esto es en tiempos de la post-reforma, ya siglos XVI, XVII. Y aquí pues el propósito es como demostrar el gobierno de Dios. La ley de Dios ha sido transgredida y entonces Dios tiene que hacer algo para demostrar que Él sigue siendo el que gobierna. No se puede pasar por alto la transgresión de la ley, la violación de la ley. Entonces, bueno, ¿es necesaria la muerte de Cristo? Pues sí y no. Puede ser, resulta ser algo como opcional, porque Dios pudo haber mostrado o demostrado su gobierno, digamos, de otra forma. Pero al fin de cuentas lo hizo de esta manera. Y sí, también sirve como un ejemplo de la soberanía de Dios, del ejercicio de la soberanía y del control de Dios. Se busca determinar que el pecado sigue siendo algo malo, algo que viola la ley de Dios, y que hay que tratarlo, y de eso se trata la muerte de Cristo. La teoría arminiana, demostrar el gobierno de Dios, sí, se busca demostrar el gobierno de Dios y salvar a las criaturas. Aquí ya entra lo que nosotros enseñamos. Es ambas cosas, ¿no? La justicia no es tanto que está la ley de Dios, la justicia de Dios es la que se ve dañada, digamos, y la que se ve restaurada con la obra de Cristo. Entonces, esta enseñanza habla de que el cristiano o el creyente no solo es estimulado, pero es también salvado, redimido por la obra de Cristo. Se trata el pecado, y el pecado pasado está resuelto. El pecado presente y futuro está en proceso. Por eso los arminianos hablan del concepto de la colaboración del humano, del ser humano, del creyente, en el proceso de la salvación posterior al acto inicial. Ahí viene el tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. Por eso es que está ahí, porque es parte de ese proceso. Entonces, se trata, los pecados pasados están limpios, pero los presentes y los futuros hay que hacer algo, y el ser humano tiene que hacer algo. Y la teoría de sustitución vicaria, la que satisface, digamos, la justicia de Dios, enseñada por Anselmo, el teólogo reformado, con el famoso libro Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Ahí él explica esta. Y ahí está la teoría de la expiación, la teoría sustitutoria o la teoría vicaria de la expiación. Cristo es un sustituto.
está muriendo en lugar de. Y no solo en lugar de, sino a favor de. En lugar de los pecadores y a favor de los pecadores. Esta también fue enseñada por los reformadores. Los reformadores toman eso y en su discusión con la Iglesia Católica medieval afirman esta doctrina de la sustitución vicaria. Busca demostrar tanto el gobierno de Dios como la salvación de las criaturas, igual. Y en ese sentido son similares a la arminiana, ¿no? Entonces la muerte era necesaria, era indispensable, no había otra forma. Y también aquí trata los pecados pasados, pero también los presentes y también los futuros. Es decir, la expiación y la redención tiene que ver con todos los pecados de todo el tiempo. Y el tema de la fe entra en juego ahí. Bueno, este es un resumen, como dije, muy breve. No voy a decir mucho más sobre esta doctrina y el desarrollo, porque aquí se puede resumir todo y hay detalles que se pueden ver por aparte en los libros o en las notas escritas.